¿Qué tal, trimaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un episodio del podcast muy especial. Seguramente, y ya os lo digo ahora, mucha gente me va a dar a mí algún palo por haber traído al protagonista que tenemos hoy, que si habéis llegado por la miniatura, pues evidentemente es el youtuber, influencer, empresario Rafael Mayol, que cometió, vamos a ver si es la locura o no, el reto de preparar un Ironman en 35 días. Vamos a ver por qué lo hizo, cuáles son sus motivaciones y sobre todo vamos a intentar sacar algo positivo de todo esto porque aunque no me creáis, algo hay. Intro y arrancamos. Pues aquí lo tenéis, para la parroquia del triatlón no lo conocéis seguramente y si lo conocéis no es por algo muy positivo en las últimas semanas, pero aquí tenemos a Rafael Mayol. Benvingut, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la bienvenida. Pues bueno, este hombre de aquí ha completado el Ironman Arizona hace escasamente 2 semanas y vamos a hablar un poco no sería noticia, hay mucha gente que completa un Ironman, pero aquí hay un claim que utilizaste, que es preparar un Ironman en 35 días. Y evidentemente la primera en la frente, o sea, tú publicaste eso, te planteaste el reto. Y a partir de ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Y me gustaría que comentaras un poquito a la parroquia de entrada. Creo que hay que poner en contexto por qué Rafael Mayol se plantea hacer un Ironman y por qué lanza ese reto de 35 días. Total, y sé que hay mucha gente que se ha escandalizado cuando lo anuncié, pero más aún cuando además fui preparándolo, e iban viendo día a día que lo preparaba y había mucha gente que señalaba, ¿no?, cosas que no deberían hacerse. Entonces, a todos los triatletas les quiero decir que si se quedan hasta el final de esta entrevista, verán que no era tan locura como parecía y que no se hizo tan mal como podrían llegar a pensar, pese a no ser perfecto, y que esto no fue un reto para realmente preparar un triatlón. Esto era para mí un reto personal que yo quería hacer, que simbolizaba unas cosas para mí y decidí hacerlo y por suerte pude terminarlo. Ajá. Evidentemente esta charla no la hemos preparado, la verdad es que no hay preparado, o sea, creo que Rafael no sabe por dónde le va a venir esta charla y también agradezco su valentía, porque evidentemente el mundo del triatlón sabe que yo las actitudes a priori como la tuya suelo denunciarlas y en este caso, pues de hecho, y creo que ya te comenté, mi primera intención al ir a tu perfil era dejarte un buen recado, respetuoso, elegante, para intentar hacértelo pensar 2 veces, pero lo que me encontré ahí fue una cantidad de hate exagerado. Entonces dije, hostia, es que ya se lo ha dicho todo el mundo, le están diciendo las cosas, a veces de no muy buenas maneras. Entonces mi primera pregunta es si te esperabas tanto hate en el momento de anunciar ese reto o para ti también fue una sorpresa. Sí, pues es muy curioso porque la verdad es que sí me esperaba hate, ¿vale? Pero no del colectivo del cual Rafael, miro espera, el hate. se te ha... Ahora, vale, vale. Sí. Venga. No sé qué le ha pasado a la cámara. Yo me esperaba hate, yo me esperaba críticas, yo me esperaba mucha gente, o sea, son las redes. En las redes ya sabes qué sucede. Viene gente y dice, pero tú con lo gordo que estás, ¿qué vas a hablar? ¿Sabes? O sea, la gente en redes pues, se vuelven guerreros del teclado, ¿no? Entonces, yo esperaba hate. Lo que no esperaba es que el hate viniera de la comunidad triatleta, porque sucedió algo muy, muy curioso. Y es que la comunidad, los amateurs me empezaron a apoyar. Es como, venga, va, tú puedes. Y yo pensaba, no, no, en verdad no sabes lo que es un Ironman. Me estás animando porque te apetece, pero en verdad no sabes lo que es, ¿no? Y los que sí saben lo que es, los que han estado en una línea de meta y han visto a literalmente abuelos de 70 y 80 años cruzar la línea de meta y que saben los tiempos de corte y que saben lo que se puede llegar a hacer, esos son los que me decían que me iba a morir, que ojalá me lesionara, que me iba a dar un ataque al corazón, y pensé, pero ¿por qué son los que tienen foto de perfil de triatleta y que su descripción en la biografía es el número de Ironmans y triatlones que han hecho los que más me atacan? Yo pensaba que iba a ser al revés. Los triatletas que saben que es posible me van a decir que es posible, y los amateurs me van a decir que no, y fue al revés.
Y eso me sorprendió Ajá. mucho. Pero bueno, lo hice igual. Ajá. Y viendo todo ese, sí que es cierto que yo debo confesar que a mí me suelen gustar poco los contrarios, las posiciones tan opuestas me suelen llevar al lado contrario. Es decir, yo cuando fui a tu perfil, honestamente, para recomendarte no hacerlo o dejarte un mensaje, vi muchísima gente, eso, ¿no? Deseándote lesiones, deseándote, no quiero decir la muerte porque no se llegó a tanto, pero entonces me puso un poco, ¿no? Empaticé contigo de todo el odio y decir, bueno, entonces me puse en una posición de retaguardia, sí que te escribí algún mensaje en plan, hostia con esto. eh, pero viendo todo eso, ¿en algún momento te planteaste que, hostia, que esta gente, por muy malas formas que han utilizado algunos, también había gente muy educada, ¿eh, Rafael? O sea, hay gente que te intentó explicar un poco su punto de vista o la realidad que ellos viven o que vivimos nosotros, pero en algún momento dijiste, hostia, que igual debería recoger cable y reconducir el reto. No, la verdad es que no. La verdad es que en ningún momento pensé en recular o echarme para atrás, pero el motivo es porque en ningún momento pensé que no iba a terminarlo. Y es muy curioso porque hubo dos momentos clave durante la preparación o mala preparación. Nadie debería preparar un Ironman en 35 días, ¿vale? Lo mío fue más un reto personal, no era realmente preparar una triatlón, aunque tuviera que preparar la triatlón como pudiera para lograrlo. Y el primer momento clave fue a la mitad de los 35 días de preparación. Intenté hacer en un entreno la Ironman. Y salí, hice 4.000 metros nadando en tiempo, en 1 hora y media más o menos. Entonces, bien, la natación, digo, voy a poder, no es problema. Luego salí en bici y además fue curioso porque hacía mucho frío, salí que era de medianoche y me resfrié y solo pude hacer 90 kilómetros y no hice el correr, ¿vale? Entonces, mi primer intento de Ironman en un entreno se quedó en, bueno, Vamos a ir, yo te pregunto, ¿cómo se te pasa por la cabeza? Luego vamos a poner el contexto a tu condición física, porque hacemos un pequeño sí, spoiler. Él ha preparado, entre comillas, preparado un Ironman en 35 días, pero ya os digo, luego hablaremos de eso, que no era su primer asalto a eventos de resistencia ni Ironman, por tanto vamos a dejarlo. exacto. Pero con ese background, ¿cómo se te pasa por la cabeza a las 2 semanas decir, venga, pues voy a hacer un Ironman, así voy a salir a hacer las distancias de una prueba Ironman? O sea, sabías que tenías, bueno, que eso no estaba bien y que tenías todas las de perder. A mí me sorprende que a ti te sorprenda no haberlo completado. Porque pensaba que iba a hacer 100, 120 kilómetros en bici y aunque no llegara a los 180 pensaba que podría hacer 100, 120 en bici y que luego me iría a correr y aunque no pudiera hacer los 42 pensaba que podría hacer 8, 10 corriendo, 10 más caminando y hacer quizá 15, 20, ¿sabes? Ajá. Y ni siquiera llegué a eso en entreno. Porque necesitaba ver progreso, necesitaba ver que para la mitad del entreno había progresado, ¿sabes? Que estaba cerca de O poder sea, hacer un Ironman y no fue así. básicamente tú te pasaste los principios de la filosofía por el orto, como dicen los argentinos, a lo O tuyo. sea, piensa que no cabía todo, o sea, era imposible. O sea, primero, es que esto no es preparar un Ironman, esto es Exacto, sí, de sí. perdidos al río, ¿qué haces para poder cruzar la línea de meta? Entonces, la natación no era un problema, yo he entrenado todo el año pesas y de alguna forma, pues, puedo nadar aceptablemente bien, con lo cual, pues, no ha sido un problema. La bici es lo que más me preocupaba porque si no superaba la bici no llegaba a la maratón. Y la maratón, o sea, el correr es lo que peor llevo de todo. Cuando tienes sobrepeso, el correr suele ser tu parte más débil. Pero si no supero la bici, no voy a llegar nunca a la maratón. Entonces, mi única obsesión era superar la bici. Y, por ejemplo, tenía que perder peso. Yo empecé el reto en 103 kilos. Me presenté a la Ironman en 97. Perdí 6 kilos en 35 días mientras entrenaba. Entonces era déficit calórico a saco. Los días que me meto 90 kilómetros en bici, pues ese día sí como carbohidratos, pero igualmente a nivel global a lo largo del día sigo en déficit, por mucho que me meta 1.000 calorías justo antes de entrenar, ¿sabes? Y, o sea, si me lo permites, es un poco un despropósito. No estás haciendo lo que tienes que hacer para entrenar, que sería perder el peso mucho más lento, comer mucho más, para rendir más en los entrenos y mejorar más tus tiempos. Pero esto es como un poco. Elige de las dos malas opciones que hay, la menos mala, ¿sabes? Porque no había la forma buena de hacerlo y la mala de hacerlo. Solo había formas malas de hacerlo, por así decirlo. Ujú.
Aún así, bueno, tú eres muy consciente de que todo lo que has hecho ha sido un poco lo que no debemos hacer, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos comentado algo. ¿Por qué sabes qué es lo que no hay que hacer? Porque ahora ya llega el punto en el que ponemos contexto. Es decir, hay una cosa es la cuestión de marketing, ¿no? Que tú decías, las redes sociales. Un poco imagino que también tú, en tanto que tu faceta de emprendedor influyente, bueno, podéis ir a ver las redes sociales de Rafael Mayol, que igual a nivel deportivo no os va a aportar mucho, pero bueno, en emprendeduría y cuestión de negocios, yo creo que ahí nos saca unos cuantas maratones por delante, al menos a un servidor, cada uno a lo suyo, pero sí que es cierto que tú ya habías competido en Ironman, ya habías hecho, si no me equivoco, corrígeme, Ironman Cozumel un par de años atrás y Ironman 70.3 Andorra, si no me equivoco. Sí, y esas fueron unas... De hecho, me costó más el Ironman de Andorra con, no sé si eran 1000 y pico, 2000 metros de desnivel, y yo no había cogido una... O sea, yo no había hecho bici de carretera. Ese me costó más que prepararme la bici de este Ironman, por ejemplo, imagínate. Am, pero sí, había hecho antes de engordar 20 kilos y dejarme de forma totalmente, yo había hecho, en mis tiempos mozos que llamo yo, había hecho un Ironman, ¿no? Y desde aquel entonces me había dejado. Y esa es precisamente la motivación del reto. Me había dejado a nivel alimentación, sobre todo, ¿vale? Ujú. Y a nivel de entreno siempre había seguido haciendo, pero eran pesas. Solo he hecho pesas. O sea, yo durante los últimos años había hecho pesas y había engordado kilos. No de masa muscular, precisamente, Ajá, ¿vale? ya. Y yo empecé este año en 117 kilos. Y me levanté un día por la mañana, me miré en el espejo y dije, me da asco. O sea, me da vergüenza. O sea, no me siento bien. O sea, no puedo Ujú, vivir un día más así. ¿Sabes? ujú. Tengo que cambiarlo. Entonces empecé a cuidar mejor mi alimentación, dejé de beber alcohol, seguía entrenando pesas y fui bajando de peso. Bajé de 106, bajé a 103 y a los 103 fue cuando decidí que quería hacer un Ironman. Y era para mí, porque en mi cabeza para hacer un Ironman necesitaba estar por debajo de los 100 kilos. Entonces, cuando estaba en 103, dije, ya estoy como a distancia de tiro de poder terminar una Ironman. No de hacer buen tiempo, pero de poder terminar. Ujú. Y fue como la motivación de, empecé el año en 117 kilos, ya estoy en 103, quiero hacer un Ironman antes de terminar el año. Y la única Ironman que había, y de aquí vienen los 35 días, era o la de Arizona o la de Cozumel. Eran las dos únicas que quedaban en este año. Y miré el Recordemos, mapa. perdona, Rafael, la gente que no te conozca, ahora mismo tú estás en Estados Unidos, o sea, estás al otro lado del Sí, charco. Ahora mismo aquí estamos correcto. grabando este podcast a las 7:20 de la tarde, hora española, y deben ser las 10 de la mañana. Exacto, 10 de Por la eso, mañana, 10 y 20 de la o sea, mañana. evidentemente eran las dos pruebas que te quedaban en Estados Unidos para poder llegar a ese reto emocional deportivo, por decirlo de alguna manera. Sí, que fueran una Ironman entera, porque hay más Ironmans, pero eran media Ironman. Y yo quería que Ujú. fuera una Ironman entera. Y de hecho, estaba dispuesto a volar a otros países. O sea, Cozumel es en México, al lado de Cancún. Pero decidí hacer... Y de hecho esa es la gracia. En mi cabeza salían los números, porque como yo hacía muchos años había hecho la Ironman de Cozumel, sabía lo que era. Sabía exactamente el recorrido y sabía cómo de duro o no duro iba a ser y pensé, pues voy a poder. Y luego miré la logística y el problema de Cozumel son los taxis, o sea, tienen una mafia montada. Entonces tú aterrizas en el aeropuerto de Cancún, tienes que coger un taxi, bajar al ferry, coger un ferry, ir a la isla de Cozumel y ahí coger un taxi e ir al hotel. Y solo esa, o sea, odiaba tanto esa logística y las mafias de los taxis y la corrupción que te piden. O sea, he ido ahí 4 veces, creo ya, y te piden dinero, y o sea, lo odiaba. Y en cambio aquí en Arizona, la cámara me hace el tonto a ratos, perdona, ¿eh? Me Tranquilo. la, me la arreglo. A ver, esta de aquí. Bueno, se va a quedar la cámara, la webcam mala del ordenador porque la otra me hace el tonto. En cambio, aquí en Arizona era cargo el coche, le puedo meter todo lo que quiera, no hay que ir en avión y en 7 horas estoy ahí en coche. Entonces, era la última literalmente del año que no fuera en Vietnam o a tomar por saco, ¿vale? Ajá. Digamos, a 6-7 horas en coche o 6-7 horas en avión era la última. Y
eran 35 días. Me lo tuve que pensar. Es como, ¿y si lo hago el año que viene? Claro, pero el año que viene miró el calendario y después de Navidades no hacen Ironmans justo después de Navidades, esperan a marzo. Entonces era como, me tengo que esperar 4 o 5 meses para hacer como para cumplir mi objetivo, no me voy a esperar, voy a hacer este. Venga, es posible. Y por eso los 35 días, la locura de los 35 Ajá. días. Ahora viene la parte en la que te tengo que meter un poco de cera, porque más acabas de decir, o sea, yo entiendo y respeto absolutamente, y creo que hay algo que debemos sacar de conclusión. Ahora veremos un poco la parte positiva, pero es una conclusión y yo creo que ya no tiene que ver con el deporte, sino con la sociedad, que cada uno haga lo que le dé la gana. Porque, y esto lo digo ya, o sea, si Rafael decidió hacer eso, por mucho que yo no lo comparto, es decir, yo no vengo aquí a aplaudir lo que ha hecho Rafael, vengo a intentar, ya lo hablamos él y yo en persona hace una semana cuando pactamos esta charla, pero intentar ver que desde... Hay otras perspectivas del deporte que no son las que a lo mejor comulga la parroquia de Triatlón en Vena y que creo es interesante. Y luego que al final, si este hombre se hubiera lesionado, hubiera tenido un ataque por el camino, el único perjudicado sería él y su entorno. Es decir, eso también demuestra que no ha matado a nadie ni ha hecho nada. Entonces, dicho eso, tú acabas de decir, hostia, tú querías hacer ese reto Ironman pronto ya, pero vamos a revisar un poco los tiempos, porque yo te estuve siguiendo, yo y creo que muchísima gente bueno, para saber qué pasaba, ¿no? Porque realmente a mí, la verdad es que salió cuadrado lo que yo esperaba. Yo sabía que tú ibas a terminar, porque ya sabíamos que habías tenido las sensaciones y sabías lo que era, y luego que no me ha pasado tanto a tu extremo, pero a veces el hecho de tener todo en contra es lo que te da la energía que no tienen, ¿no? Y yo creo que hay una parte de gente que te ha animado, tu familia, los seguidores que han estado ahí empáticos, pero creo que hay una parte de gasolina de los haters, ¿no? Y en eso estaremos de acuerdo, que tú, el hate te ha dado de comer. Mucho, sí. ¿Para qué no? ¿Para qué negarlo? Sí, sí. Es como, siempre hay que usar las razones positivas para hacer algo, ¿vale? Pero a veces las razones negativas son lo que necesitas en ese momento para dar ese empujón extra que necesitabas en ese momento. Ajá. Ya sea, Y, tío. y- y ahora, una vez acabado el show, porque sí que ha habido una parte de show, obviamente, yo creo que te conozco un poco más de las dos conversaciones que hemos tenido. Creo que ahora hay mucha más gente que te está conociendo más allá de las redes sociales, fuera de tu zona de confort, porque evidentemente te has arriesgado a estar en una zona que no es la tuya. Eh, y obviamente ahora viene lo que tenemos la oportunidad. Yo he estado viendo tus tiempos, ¿vale? Es decir, tú habías dicho la natación, vamos a compartirlos por aquí, no para Vamos a ridiculizarte, verlo, sino sí. para poner en contexto, ¿eh? Dale, Es decir, dale. la natación en 1 hora 37, es Sí. un ritmo de un pace de 2:30 a los 100. Evidentemente es un ritmo que mm, no te voy a decir que es un buen ritmo, pero al final saber si es bueno o es malo te pone en contexto tu lugar en la clasificación. Y en ese pace de 2:30, Rafael Mayol estuvo en el ecuador de la clasificación, concretamente en el 865 de 1500. Por tanto, se cumplió el pronóstico que tú pensabas de nadar más o menos correctamente, ¿no? Bien. El problema te viene, como tú decías, en la bici, ¿no? Que ahí es donde ahí vemos que realmente te falta preparación. No te lo digo yo, creo que es obvio, ¿no? Y ahí sacaste una bici de 7 horas 44, que es ya bajamos a la posición, no es la posición realmente, es del sector el 1100 de 1400. O sea que Hostia, pues mejor de lo que pensaba. tampoco En los está últimos mal. 30 kilómetros, sí, porque los últimos 30 kilómetros fueron fatal. O sea, cada 10 kilómetros, los últimos 30 kilómetros, o sea, se me dormían los pies. Entonces, los últimos 30, 40 kilómetros, cada 10 kilómetros me paraba, quitaba los zapatos, me tumbaba, ponía los pies en alto, los movía, que circulara la sangre, me volvía a poner los zapatos y seguía, y nos enganchó también un headwind, o sea, un viento en contra Ujú. bastante importante. Entonces, pensaba que había quedado peor. Bueno, hasta ahí más o menos yo creo que los haters no tenían dónde comer, porque realmente es un parcial que muchísima gente hace, donde tenemos que meter cera, es decir, y aquí es una maratón que prácticamente entiendo que la caminaste entera. Casi, sí. A ver, mi Ajá. ritmo de correr, o sea, si tú miraste, lo tengo aquí en un Excel porque me lo miré, hice durante mi mala preparación de la Ironman, hice 955 kilómetros en bici en 35 días, 12 kilómetros nadando,
3 entrenos de 4 kilómetros, vamos, y 25 kilómetros corriendo en toda la en todos los 35 días. O sea, no lo había preparado y sabía que iba a lo que iba, ¿no? Pero mis tiempos corriendo eran de 7, 8 minutos el kilómetro, que es fatal. O sea, es andar rápido realmente. O sea, es un correr muy lento y esos son mis Ujú. tiempos. Entonces, yo en la maratón empecé andando los primeros kilómetros, comiendo, bebiendo, recuperándome de la bici y no me salían los tiempos. O sea, empecé a mirar y a este ritmo no termino. Entonces me puse a correr, pero claro, tú piensas que mi ritmo de correr son a 8 minutos el kilómetro. Para que nos hagamos una idea, el ritmo de una persona caminando rápido, son 12. O sea que está ahí la cosa Claro. justita, ¿eh? Sí, sí, sí. No, tuve que correr, si no, no llegaba. Y al final igual te hice, no sé, una tercera parte corriendo, pero Ajá. corriendo a mi ritmo, Bueno, al ¿sabes? trote cochinero ahí Exacto. es donde el parcial te queda un poco más justito, corriendo con uno de los peores parciales. Y aún así, esas 16 horas y media aproximadamente que llegaste, solo hay 8 personas por detrás tuyo en la clasificación. Es decir, que hay Sí, 8 personas que habría que estudiar cada caso, pero evidentemente al final estamos aquí charlando porque seguramente si Rafael Mayol no tuviera el número de seguidores que tiene, no tuviera la repercusión que tiene, seguramente no estaríamos hablando y seguramente no habrías recibido tanto hate, ¿no? Entonces a mí me apetece, y es lo que un poco, ahora que te están conociendo y que ponemos en contexto, me gustaría que dijeras exactamente lo que yo creo que la oportunidad que tenemos de decirnos qué has aprendido de esta no preparación para el Ironman y, y qué sacas, qué conclusiones sacas y qué compartimos a la gente que llega del mundo Rafael Mayol y que ha visto que, entre comillas, has preparado un Ironman en sí. 35, en 35. Vamos a ser un poco honestos ahora, más allá del marketing, ¿eh? Sí, el consejo que le daría es distinto si son triatletas o deportistas que no deportistas. ¿Quieres que empiece las lecciones aprendidas para los no deportistas o las lecciones aprendidas para los triatletas? Como decís ¿Qué allí, quieres? feel free. Feel free. A ver, empiezo para los triatletas. Los que quieren, yo no le puedo dar consejos a un triatleta, todo triatleta va a saber más que yo, ¿vale? Pero alguien que se está intentando iniciar y más en el triatlón, que tú tienes que pensar que cuando la gente ve una Ironman y ve las distancias y gente entrenando 20 horas a la semana, dice, eso es para gente especial, yo no voy a poder, ¿vale? Y mi mensaje es que sí van a poder, ¿vale? Lo que no tienen que hacer es prepararlo en 35 días. O sea, yo tengo una base, he hecho pesas y en mis tiempos ya hice un Ironman, con lo cual ya sé lo que es. Si ellos empiezan desde cero, pues van a necesitar mucho, mucho más tiempo, ¿vale? Pero mis consejos serían, número uno, cuidado con el dogma, ¿vale? Porque hay gente que te vienen a vender, ¿no? Como es una piensa que hay mucho ego en algunos deportes y hacen como una jerarquía. Entonces, te obligan a primero a hacer un sprint, luego un olímpico, luego un medio y luego te esperas 5 años y finalmente te haces uno entero. Y está perfecto por si quieres hacerlo así, pero que cualquiera podría ir directamente a por un Ironman entero, el grande. Sencillamente, igual, en vez de 35 días, tienes que mirar tu estado de forma inicial y decir, vale, para poder llegar a mis tiempos objetivos, ¿cuántos meses de preparación es? Entonces, hablas con un entrenador de triatlón, mides qué tiempos estás haciendo y si tu objetivo es hacerla en 12 horas, pues necesitas tantos meses de entreno. Si tu objetivo es terminarla raspando el palo, que no debería ser el objetivo de nadie, son otros tiempos que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en función de si quieres hacer más rápido o menos rápido, sabes los meses de preparación que necesitas cuando hables con un profesional que te va a poder asesorar, ¿vale? Ujú. Y les quiero hablar de la importancia del dormir, ¿vale? Que mucha gente se centra en cuanto entrenas, pero la calidad del sueño va a dictaminar mucho lo que vas a poder entrenar y no sé los demás, ¿eh? Pero si tienes un trabajo que también necesitas rendir, ¿vale? Es muy importante no ir hecho un zombie a todos lados. Entonces, yo me mido las horas que duermo y ahí es muy importante, y lo siento a los que les gusta beber, pero el no beber alcohol porque vas a dormir mal. O sea, la cerveza tonta, la copa de vino tonta con la cena va a hacer que duermas a 70 pulsaciones, que es tu organismo intentando limpiar el cuerpo. Si duermes a 40, 50 pulsaciones, tu organismo va a recuperarse mucho mejor. Y a los amateurs les diría que es cierto que pueden gastarse mucho dinero en una bici súper buena, pero que pueden coger una segunda mano
pueden alquilar una al día de la carrera, ¿sabes? Y no necesitan 10.000 euros. Para que digan, no, es que yo no tengo 10.000 euros. Yo usé una bici que tenía hace 9 años, ¿sabes? Y, bueno, más consejos. Los pies. A mí se me duermen los pies. Entonces, que se miren, se hagan un bike fit. Yo no me hice un bike fit, que es como ponerte las medidas exactas a la bici y lo pagué. O sea, por ejemplo, de las 7 horas y pico que hice en la bici, 45 minutos fueron parándome, bajarme de la bici y mover los pies porque es que se me dormía, ¿sabes? Entonces, que se hagan un bike fit, porque si van a hacer la cantidad de horas que tienen que hacer en una bici, que hagan un bike fit. Y el tema aerodinámico, pues también que miren opciones, ¿vale? Porque yo no lo hice, también lo pagué a la que el viento empezó. Esos serían mis consejos para los que quieren iniciarse en el mundo del triatlón, que como puedes ver, no soy experto y seguramente te deberían estar pidiendo consejo a ti, no a mí. Yo no sé de No, o sea, triatlón, ¿sabes? realmente, o sea, te estaba escuchando porque al final es cierto que, bueno, que la pregunta no era tanto para gente que quiera debutar, porque creo que has empezado el discurso diciendo, bueno, yo tengo que soltar aquí unos consejos porque me has preguntado, pero obviamente no tienes el background necesario como para dar esas pautas, pero sí que, es decir, al final la gente que quiera hacer deporte y que quiera practicar el triatlón, hay cosas que has hecho que evidentemente no las volverías a hacer o que las has hecho. Creo que hay que poner en contexto que tú lo has hecho, has empezado el podcast, el episodio, diciendo, mira, era un reto personal, quizá más mental que físico, y también que, bueno, que tú ya eras consciente de tus limitaciones en cuanto a tiempo y la experiencia en saber sufrir en un Ironman 70.3. Pero si alguien del mundo Rafael Mayol, del mundo, digamos, no triatlón, quisiera prepararlo, ¿dónde crees que has fallado más o dónde pondrías el foco? Si en el apartado nutricional, si en el apartado de entrenamiento. O sea, más o menos, ¿dónde ves tú que realmente has hecho auténticas aberraciones? O sea, no es por nada, pero ir a un maratón sin prepararlo después de 180 kilómetros en bici y 4 nadando es una aberración. Y el único motivo por el cual termino es porque el tiempo de corte te dan 16 horas y 40 minutos para terminar el combo de las 3 disciplinas. Si me dieran 14 horas, no hubiera terminado. Tampoco me hubiera apuntado si solo me dieran 14 horas, porque yo hice mis números, ¿no? Entonces, la aberración más grande que he hecho ha sido ir a una maratón sin haberla preparado. O sea, literalmente era, me voy a preparar los 180 kilómetros en bici, voy a asegurarme que termino los 180 kilómetros en bici y la maratón haré lo que, o sea, el día de la prueba, con lo que o sea, voy a la guerra. El día que llegue al frente de batalla, ahí veo lo que hay y veo qué ritmo tengo que hacer y me jodo y lo hago, ¿sabes? O sea, eso es una aberración. Eso nadie debería hacerlo. Entonces les diría que se lo preparen bien. Que lo único, o sea, si quieres prepararlo bien, el principal cambio sería el tiempo. Es decir, 35 días no daba para preparar las 3 disciplinas, solo preparé la bici. Y yo porque la natación ya sé nadar, pero el que no sepa nadar va a necesitar tiempo adicional para aprender a nadar. Lo hablaba con el becario de mi equipo. Él está muy en forma, mucho. Abdominales hasta, ¿sabes? En todo el cuerpo. Pero no sabe nadar. Entonces, si le digo, va, apúntate a la próxima, y me dice, es que me voy a ahogar en la piscina, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber sus debilidades. Mi debilidad es el correr y con sobrepeso aún más, ¿sabes? Ujú. Hay otra gente que está muy en forma, se puede hacer, le digo, mañana hazte una maratón y se la hacen sin preparársela porque juegan a fútbol o juegan a balonmano o juegan a lo que sea, pero no saben nada. Entonces, cada uno tiene que saber sus debilidades. Para mí, la otra es el sobrepeso. O sea, por mucho que haya bajado de 103 a 97, no es un peso. Mido 1,83, ¿vale? 183 centímetros. No es un peso de triatleta. O sea, para hacer una Ironman bien, cada kilo que arrastras en la bici, cada kilo que haces en la subida de la bici, es que te pesa. Cada kilo extra de grasa que llevas en la mochila, corriendo, impactando todas tus articulaciones a cada paso que das, te destroza y te desgasta. Entonces, en un mundo ideal sería más tiempo con mínimo 6 kilos menos, 7 kilos, o sea, hacerlo en 90 kilos sería lo ideal para Ujú. mí. A ver, menos siempre es mejor, ¿no? Pero ya en 90 kilos estaría en un peso donde puedo correr durante horas a un ritmo bueno, no a trote cochinero, Ajá, ¿sabes? Y más tiempo porque lo he apretado y ajá. no quieres lesiones cuando aprietas, etcétera. Entonces yo
lo he hecho con mucha conciencia, me he mirado mucho. Mucha gente se reía de mí porque hacía ejercicios de movilidad, estiraba mucho, andaba para atrás en la cinta, hacía todo tipo de cosas para mi rodilla y había gente que se reía, pero mira, al final me ha servido para terminar, ¿no? Cuidar mis articulaciones. Pero sí, o sea, un montón de errores. Y la bici, o sea, que es que voy con una que... A ver, yo no, me lo dijiste el otro día, dijiste, sí, porque además tus llantas no son no sé qué. Yo no sé lo que me acabas de Bueno, decir, pero sé que mi bici claro. no es la adecuada, No, no, ¿sabes? hay que poner en contexto. Mi comentario fue, y creo que también es parte de la gracia, de la gracia. A ver, ya te digo, como lo has hecho a mí, ni puta gracia. Entonces yo creo que vayamos ahí. Pues que dentro de lo que has hecho, la gente que, bueno, no hace falta que lo diga yo. O sea, Rafael Mayor tiene un nivel adquisitivo, un poder adquisitivo muy alto, al final comparado con la, y te podrías comprar la bici que te dé la gana, o sea, directamente. Entonces tú decidiste ir con tu bici antigua de hace 9 años porque también era parte del reto. Es decir, no tenía sentido para ti comprarte una bici, por mucho que te la puedes permitir, de 10 o 15 mil euros, porque creo que también eso justifica un poco tu reto, ¿no? Que dices, yo ya hice un Ironman hace tanto tiempo con esta bici, pues quiero hacerlo con la misma bici en unas circunstancias diferentes. Entonces iba por ahí más el hecho de que tu bici tuviera llantas de perfil o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues yo creo que ha quedado un poco puesto en contexto. Es decir, si la gente que llega a este podcast por el mundo Rafael Mayol, espero que entiendan, y creo que sí que lo van a entender porque se ha explicado claramente que esto es algo que no hay que hacer, y que las motivaciones y las circunstancias de Rafael eran muy, muy concretas, pero no vale para todo el mundo. Es decir, no todo el mundo puede preparar en 35 días un Ironman. De hecho, nadie debería hacerlo, tenga o no tenga background. De hecho, gente eh, que tiene background y tiene experiencia en triatlón en larga distancia, estamos meses y meses preparándolo. Y te voy a dejar una frase para la reflexión. Es decir, porque evidentemente a nosotros nos cuesta mucho entender que tú te sientas finisher, ¿no? Y sí que es cierto, porque has entrado dentro de los cortes de Ironman, que ese es un debate aparte que tú no lo conoces, pero el mundo del triatlón se está debatiendo continuamente si los tiempos de corte de Ironman son lo suficientemente justos para que la gente lo prepare. Es decir, el hecho que, y ahora te digo la frase, Marcel Zamora, compatriota tuyo, catalán, dijo una frase que a mí se me quedó grabada a fuego, que es: el triatlón es nadar, pedalear y correr. No es nadar, pedalear y caminar. Ese sería otro deporte, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo te animo, y lo hemos hablado, a que si has conseguido hacer lo que has hecho, de la manera que lo has hecho, que es, vamos, rompiendo todos los cánones y algo que no se recomienda, yo te recomiendo que sea un Ironman o que sea cualquier otro deporte, que sigas esta carrerilla que has cogido y que te comprometas con la comunidad a lo que hagas a partir de ahora a nivel deportivo, lo hagas con cabeza, bien asesorado y sobre todo con tiempo. No sé si me aceptas el reto. Sí, ya lo creo. De hecho, a ver, he descubierto algo que es que me gusta mucho esto de marcarme retos y objetivos. El próximo lo quiero hacer con más tiempo, mejor preparación, la bici que toca, ¿sabes? Todas esas cosas. Y acepto sugerencias, ¿vale? E incluso ayuda, incluso igual tú me puedes ayudar. Me estoy mirando he visto que hay una competición que es cruzar el desierto en bici. Entonces, la hacen tanto en Marruecos como en España. Entonces me estoy mirando esa. Ujú. Y no sé si tú conoces, pero me gustaría probar las pruebas de acceso a algún cuerpo especial de algo, tipo los bomberos, la policía, el ejército, de cualquier país, ¿eh? Porque no me importa Ajá. desplazarme. Y me gustaría prepararlo porque al final, como tú dices, te sientes finisher. A mí me da igual. O sea, era un reto personal. O sea, es como, yo quería bajar de peso. O sea, Ya, ya, esa ya. es mi medalla. Mi medalla es que he bajado de peso, ¿sabes? A mí que me den la medalla de finisher, no me den la medalla de finisher, eso creo que le incomoda más a otra gente o le motiva más a otros que a mí. No considero que el triatlón o un Ironman sea mi mayor logro en la vida y no es algo que sea como parte de mi identidad. Ah, yo he hecho una Ironman, ¿sabes? De hecho, Ajá. pues el único motivo por el cual lo digo es porque me sirven redes para remover conciencias y Ajá. mentes, ¿sabes? Pero sí, he descubierto que me gustan estos los retos y si me puedes ayudar, me puedes conectar con alguien que me pueda ayudar a hacer estos retos. He visto Bueno, que me gusta y mi idea es ir perdiendo de peso,
seguir disfrutando la bici, o sea, me gusta ir en bici, es cierto que requiere muchas horas entrenarlo, Ujú. entonces por eso igual me Yo, paso yo, a la yo, Titan. yo me comprometo a ponerte en contacto con las personas que a lo mejor te pueden facilitar un poco ese acceso a las pruebas físicas de las COEs. Ya te digo yo que no, porque ahí no pinto nada, pero sí que si me hablas de la Titan Desert o pruebas de ultradistancia, pero a cambio tú te comprometes a trabajarlo como mínimo con 8 o 9 meses a la vista y bien asesorado tanto nutricional como 8. fisiológicamente. Vale, ahora sin tener ni idea, y he aprovechado que te tengo aquí que sabes, la cruzar el desierto son 600 kilómetros en mountain bike en 6 días. Yo no he tocado una mountain bike. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar eso? Depende de lo que quieras hacer. Yo creo que ahí tú has dado el consejo antes fíjate que te has dado la respuesta tú antes. Tú debes ponerte Sí. en manos de un ¿Qué tiempo profesional. dan? ¿Qué Tú tiempo dan te, para terminar? no lo sé, no he hecho si hablas de la Titan Desert, no la he hecho. Yo soy Sí. bastante triatleta puro, de decir de alguna manera. Hay gente que es el deportista híbrido, yo no tengo esa capacidad, pero lo que sí que te comento que has dado tú la respuesta, es decir, un entrenador, en este caso de resistencia, certificado, cualificado, que no cobre en negro, por favor, y que lo haga todo correctamente, que evalúe tu condición física. Creo que a través de este Ironman Arizona puedes sacar bastantes datos de tu posibilidades y de tu potencial y que sea la persona profesional que te asesore. Pero es como todo, depende de las horas que tú le puedes dedicar. Entonces, al final, si le dedicas 20 horas a la semana, a lo mejor en 3 meses lo tienes listo, y si le dedicas 5 horas a la semana, vas a necesitar más tiempo y sobre todo experiencia, que imagino que ya lanzarse con la bici al desierto y hay otras habilidades técnicas de mecánica, etcétera, etcétera, que te recomiendo que te pongas al día al respecto. Pero bueno, yo saco de aquí esa conclusión a la gente que ha llegado al final del vídeo. eh, que lo hiciste porque realmente lo necesitabas, y ante eso yo creo que nadie puede decir nada. Cada uno tiene sus objetivos y sus inspiraciones, y ahí y creo que el reconocimiento público de que lo has hecho mal y que no recomiendas a nadie hacerlo, creo que es un poco la síntesis de esta charla. Me ha encantado conocerte realmente. Yo fui a meterte palos y me llevo pues un colega, ¿por qué no? Y que ver que dos mundos tan contrarios como es el mundo de Rafael Mayol y el de Gomar Marchena en cuanto a lo deportivo, pueden tocarse y pueden sacar lecciones en común. Por tanto, yo te agradezco tu tiempo y esta lección que das tú en este caso a la gente que quiera meterse en el triatlón o que quiera meterse en cualquier reto deportivo. Gracias. Yo me llevo pues la experiencia para mí. Yo esto lo he hecho para mí, no lo he hecho para contentar a nadie, dar lecciones a nadie. Esto no es una lección para nadie. Esto era algo que yo quería hacer y le debía cuentas a mí mismo, a nadie más, ¿vale? Y sí me ha gustado, o sea, aunque lo he hecho por mí, no por ayudar a los demás. Hay gente que me ha escrito, y aunque no le recomiendo a nadie hacerlo en 35 días, pero sí me ha escrito gente pues yo no me atrevía y para el año que viene, gracias a verte, ahora me he apuntado a una distancia entera de Ironman porque llevaba 5 años haciendo medio Ironman y no me atrevía a hacer el full. Pero porque te he visto, ahora me lo voy a preparar bien y el año que viene yo también voy a hacer uno, ¿sabes? Y si puedo acercar, o sea, yo no ayudo a triatletas, pero si puedo acercar a esa persona como yo, que pesa más de 100 kilos, que se ha dejado oye, deja de beber, empieza a cuidar tu alimentación, empieza a entrenar, me da igual si se hace una maratón como si se hace una carrera de pueblo, ¿sabes? Si puedo hacer que esa persona que está en el sofá y que ve a los triatletas como superhéroes inalcanzables y por lo tanto no se va a poner a hacer eso, pero se pone a cuidarse y a bajar de los 100 kilos o incluso de los 90, yo ya estoy contento, ¿sabes? Ajá. Y Pues creo que eso es algo que nos podemos llevar. Pues me parece interesantísimo. Toda la gente que decida a través de este vídeo de seguir a las redes sociales a Rafael Mayol, de ponerse un reto deportivo, pasaos por Tirarse en Red, que hay buenos consejos, hay buenos profesionales. Y sobre todo yo creo que a Rafael Mayol lo vamos a seguir para aprender de emprendeduría, para ser valientes, para ser económicamente más rentables, y para el tema de deporte mejor cogemos otros perfiles. ¿Te parece, Rafael? Total, total. Pues muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Un saludo. Chao, chao. Pues señores, lo dicho, poniendo en contexto absolutamente todo, creo que ha sido un documento que va a quedar ahí.
sé la gente que me había dicho a priori, pero ¿qué haces? No entrevistes a este tipo. Espero que entiendan, porque lo he hecho, yo ya sabía lo que íbamos a encontrarnos hoy, que para nada, o al menos quiero pensar que para nada es el personaje que pudimos ver en estos días en las redes sociales. Señores, señores, gracias una semana más y sobre todo vamos a aprender que hay que prepararlo todo con mucho cariño. Un saludo, trimaníacos. ¿Qué te ha parecido? Si has aguantado esta chapa hasta el final, te damos las gracias. Eres un auténtico trimaníaco. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos un like bien gordote y tu comentario. Y sobre todo, dale duro a esos entrenos. En una semana volvemos y pasaremos lista.